Bien, mis hermanos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Espero que estén muy bien, ya que pues el mundo está viviendo momentos difíciles, pero bendito sea Dios. Me he comunicado con algunos de ustedes y pues me han comentado que pues la mayoría están bien. Y pues bendito sea Dios. Solamente necesitamos oración por nuestra hermana Marta, la secretaria, porque pues ella dio positivo al COVID-20. Entonces pues les pido siempre sus oraciones, y porque pues es lamentable y es triste cuando una persona pues está enfermo, como una vez les había platicado, que solamente entiende la situación del otro, el que también vive la misma situación. O sea, uno que ha sido pobre entiende a otro pobre. Uno que ha vivido un vicio entiende muy bien al otro que tiene un vicio. Entonces, pues nuestras oraciones por ella. Y el día de hoy voy a hablar un poquito de los santos. Voy a dividir esta clase en dos partes, porque son 20 santos, más o menos. Como somos 20, son 20 santos, y pues algunos que yo no los he leído los tuve que leer, y pues era muchísimo leer 20 santos en una hora, es muchísimo, ¿verdad? Entonces lo voy a dividir en dos partes. Voy a tomar 9, 10 santos y la siguiente otras 9 y completamos. Entonces, pues vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. A pesar de la distancia, sabemos que a través de tu Espíritu, pues tú estás con nosotros, nuestra iglesia espiritual, iglesia física. Bendito sea Dios, porque acá estamos nosotros. Te pedimos siempre tu santa misericordia, y ojalá que esta clase sea amena y que entendamos la vida de los santos, que nos ayudan a buscar el camino de salvación y a obtener la corona del cielo, la vida bienaventurada con Dios y con todos los santos. Nos encomendamos en ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a empezar rapidito con el primer santo. Vamos a poner un poquito de música para que no estemos tan solos. Bien, hermanos, tenemos el primer santo. Yo espero que ustedes vean la vida de un santo y estén alegres, porque realmente yo, al leer algunos de los que yo no he leído, pues me encantó muchísimo. Sobre todo el último que voy a mencionar hoy. Tiene cualidades muy buenas, muy buenas. Por ejemplo, San Martín de Porres, que es, digamos, hijo de una persona blanca y de otra persona de color negra. Y él salió más negro que blanco y era despreciado. Pero eso lo vamos a dejar al último. Bien, empezamos con Santa Adelaida. Santa Adelaida es la santa que eligió nuestra hermana Estefanía, que también me mandó el nombre de su santa, y pues acá lo vamos a tener. Miren, uno de los todos estos santos que también digamos no están en la Biblia, excepto San Pedro Apóstol, pero por ejemplo esta santa que les voy a mencionar ahorita, o sea, si uno lo ve, digamos, el libro de Hebreos capítulo 11 y capítulo 12, dice que una gran multitud tenemos una gran multitud de testigos. Como también en Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 5, verso 3.
donde les expliqué cómo estos santos intercedan, llevan la oración y los ángeles lo toman, lo llevan al altar, y de ahí del altar donde está Dios, al revés, sale la respuesta y es enviado a la tierra. Ya se los expliqué, hermanos, ya se los expliqué. Entonces, esta Santa Adelaida es la esposa de un emperador en Italia, del país Italia, donde está ahora digamos, el Vaticano, Italia, pero era la esposa de un emperador. Una de las cosas que caracteriza a cada santo, hermanos, es que la mayoría son misericordiosos, la mayoría son personas que ayudan mucho al prójimo. O sea, son personas que tienen mucha bondad. Exactamente como Dios explica que Dios es un Dios de bondad, esta Santa Adelaida practicó la bondad. ¿Y qué es la bondad? La bondad es, por decirlo, es una ciencia, es el arte de hacer las cosas bien, bondad, hacer cosas bien hechas. Por ejemplo, de la muerte de Jesús en la cruz, Dios tenía ese plan perfecto, ese plan de que el Hijo muriera en la cruz, pero a través de esa muerte de la cruz, Dios hizo con su bondad y con su amor de hacer las cosas bien, hizo bien las cosas y nos salvó. Por eso Dios es un Dios de bondad, porque la bondad es hacer las cosas bien, y este es lo que hizo Santa Adelaida. Practicó la bondad, a pesar que era esposa de un emperador. La obligaban a casarse con otra persona que ella no quería. Y ustedes deben tomar este gran ejemplo de tener un director espiritual. ¿Qué es un director espiritual? Nunca lo hemos visto, pero les voy a explicar. Por ejemplo, yo tenía pensado hacer un estudio bíblico, de Biblia, estudio bíblico. Pero yo para esto necesito la ayuda y el consejo de una persona. Entonces, un buen director espiritual me va a decir, sí, hazlo por favor. O sea, hazlo así. Hay uno que me dijo, no vas a poder, es muy difícil. Pero hay otro que yo recibí consejos como director espiritual donde me dijo, yo te apoyo. Entonces, muchos que dan consejos no saben dar los consejos, no saben darlos. Y otros que sí son buenos para dar los consejos. Entonces, ¿por qué esta hermana practicó mucho la bondad? O sea, ¿qué es lo que le ayudó a hacer las cosas bien? Es porque tenía un director espiritual, pero un director espiritual que sabía dar consejo. Y por eso ella practicó mucho la bondad. Cuando murió, ella quedó viuda. Y cuando quedó viuda, la obligaron a casar con otro político, para que vean. O sea, quedó viuda y la obligaron a casar con otro político. Y ella ya nunca aceptó. Decidió quedarse completamente sola. No aceptó volver a casarse. Pero, ¿cuál fue el que la ayudó? Su director espiritual. Ella se negó. Y entonces cuando se negó a casarse con otra persona después de que su esposo falleció, quedó viuda. Digamos, el reproche del gobierno, la encerraron. La tuvieron que encerrar, porque como ella no quiso, ahora te encerramos. A ver qué haces ahí. Ahí se quedó. La encerraron. Entonces, pero después de esto, ella acudió a la ayuda de un abad. ¿Qué es un abad? Un abad es, por ejemplo, donde hay muchos monjes. Los monjes, ustedes saben, los monjes que también son sacerdotes, pero son monjes. Esos monjes viven en grupos, viven en comunidad, tienen su banquete, tienen su celebración. Son monjes que viven en un convento. Pero el director, el que dirige un convento de monjes, se le dice abad. Eso se le dice abad. Entonces, un abad de un monasterio, de un convento de monjes, fue el que le ayudó a ella
a que ella pudiera seguir su vida, pero siempre practicando la bondad con los más necesitados. Una característica especial: mucha ayuda a los necesitados. Pedimos a Dios que Dios interceda por nosotros, que Dios nos bendiga y que la vida de esta Santa Adelaida interceda por nosotros para practicar la bondad que ella practicó. Bien. Segundo, San Braulio. San Braulio, miren, todos los nombres de los griegos tienen un significado. Por ejemplo, Pedro significa piedra. Abraham significa padre. Abraham, padre de multitudes. O sea, todos los nombres tienen un significado en el griego. En español no, pero en griego sí. Ahora, ¿qué significa San Braulio? Significa espada de fuego. Espada de fuego. Y este santo lo eligió nuestro hermano Jonathan. Este San Braulio fue un obispo de Sevilla, España. Ok, ¿qué es un obispo? Un obispo es el que viene a confirmar a los confirmantes. Un sacerdote lo puede hacer, pero solamente lo puede hacer cuando el obispo lo autoriza, y especialmente el sábado de gloria. Si no está el sábado de gloria, como este año no se hizo, o sea, sí hubo sábado de gloria, pero no se pudo celebrar, entonces para la confirmación tiene que venir un obispo. Y San Braulio era un obispo, igual que Santa Claus. Que Santa Claus de la Navidad era un obispo también. Y por eso se vestía de rojo. Miren, hermanos, estos santos no son cobardes, perdón la palabra, no son cobardes, son personas que luchaban por Jesucristo, por el que dio la vida. Resulta que anteriormente, y ahorita se los voy a explicar un poquito, resulta que este santo luchó contra una herejía. ¿Qué es una herejía? Una herejía es cuando se niegan verdades que dice la Biblia, por ejemplo. Y ustedes lo van a ver, un día lo van a ver. San Juan dice que Jesús multiplicó los panes. Los panes, Jesús multiplicó los panes. ¿Y qué es una herejía? Una herejía es cuando otro viene a decir que Jesús no multiplicó los panes. Ahora, la Biblia claramente enseña que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Es Dios. Por eso dice que lo adoraban. A Jesús también lo adoraron en persona, pero era Dios, no hay problema. Entonces, este santo luchó contra una herejía porque nosotros sabemos que Jesús es Dios. Pero viene una herejía que se llama arrianismo. ¿Y qué es arrianismo? Arrianismo viene de una persona que se llama Arriano. Y este Arriano decía que Jesús no era Dios. Pero como los santos no son cobardes como muchos ahora que andan debatiendo con evangélicos y que no, esos son cuentos. Los verdaderos santos luchaban contra realmente estos personajes grandes. Entonces este Arriano decía que no era Dios, y este santo luchó contra este que decía que no era Dios, porque este San Braulio luchó en defender la verdad de la Biblia y de Jesucristo. Eso fue lo maravilloso que hizo este santo. Pero en su vida era pobre, no le gustaban los lujos, estudió mucho la Biblia. ¿Se dan cuenta por qué defendió a Jesucristo? Era un estudioso de la Biblia. O sea, yo aprendo, era un estudioso de la Biblia. Tenía mucho estudio de la Biblia. Y por eso, como tanto estudio de la Biblia, cuando alguien dice, no, Jesús no era Dios, este santo venía, Jesús era Dios y punto. Punto. Bendito sea Dios, que San Braulio también interceda por nosotros. Bien, Santa María de la Rosa. Esta Santa María de la Rosa no nos referimos a la Santísima Virgen María, es otra persona. Por eso no hay ningún problema escogerla como santa. Si es, por ejemplo, Santa María de la Asunción, entonces no, porque es la Virgen. Pero acá es otra persona distinta, no hay problema. Santa María de la Rosa es la santa que eligió nuestra hermana Cintia. Nuestra hermana Cintia eligió. Esta fue una fundadora
Pero hay algo interesante, no sé si la hermana va a elegir esto, pues solamente eligió la santa. Pero esta Santa María de la Rosa nunca se casó. Por eso yo no me caso, yo no me caso, bueno, no sé. Pero esta Santa María de la Rosa nunca se casó. Nunca se casó. Esto sucedió en Italia. Fundadora, nunca se casó. En 1836. Y vean qué bueno leer esto, hermanos. Porque en el año 1836 también vino una peste, un tipo de plaga. Pero bueno, no era plaga, era la peste. Pero esta peste que provocaba el cólera. El cólera, la enfermedad del cólera. En 1836 vino la peste de cólera, para que vean que no solo lo de ahora del virus, también en el año 1836. Dice, tuvo conocimientos teológicos, no puedo acostumbrarle con la conciencia tranquila. Esta hermana, cuando vino esta peste del cólera, ella fue a los hospitales a ayudar a combatir este mal a los contagiados. O sea, eso es lo interesante. Ella no se corrió, ella es lo que hizo. Pero miren hermanos, no solo, por ejemplo, un sacerdote que conoce de la Biblia, no, las mujeres. Esta mujer, que es Santa María de la Rosa en Italia, tuvo muchos conocimientos teológicos. ¿Y qué es un conocimiento teológico? Es sencillo, por ejemplo, un conocimiento teológico. Por ejemplo, un conocimiento teológico, yo puedo decirles que Dios es terrible. Y alguien me va a decir, ¿cómo este hermano afirma que Dios es terrible? Es sencillo, porque yo leí, por ejemplo, en Isaías, que dice Dios terrible. Y también dice Dios temible. Entonces, uno va entendiendo teológicamente que Dios, en el estudio de Dios, que Dios es algo terrible. Que Dios es bondad también. Y que Dios es amor, como dice San Juan, Dios es amor. Entonces, yo tengo el estudio y sé que en el estudio que Dios es un Dios de amor. Y que Él es amor. Pero no solo eso, también un conocimiento teológico es que Dios se castiga. Como ya se los expliqué, y eso yo lo estudié. Entonces, tener un conocimiento teológico significa saber el actuar, la ciencia y la sabiduría de Dios. Obviamente yo no voy a saber todo. Dice la Biblia que después vamos a saber, cuando lleguemos ahí, vamos a saber todo, pero mientras ahora, no. Y algo interesante de esta santa, dice que antes de dormir, esta santa no podía dormirse con la conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque ella decía, claro, yo trato de luchar y todo, pero hay momentos que se me va una palabrita y que actúo mal. Entonces, antes de dormirme, tengo que pedir perdón. Claro, cometí el pecado, pido perdón y me acuesto a gusto, porque sé que por lo menos pedí perdón antes de dormir. Y yo lo hago eso, hermanos, todos debemos hacer eso. O sea, si yo la regué en el día, yo no tengo problemas. Pero sé que la regué y en la tarde me acuerdo, hoy la regué porque le caí mal, me porté mal con un hermano, entonces pido perdón y me duermo a gusto porque sé que hice mi parte en reconocer y pedir perdón. Que Santa María de la Rosa, Italia, interceda por nosotros. Bien, entonces seguimos con el siguiente. Santa Isabel de Hungría, este país de Hungría. Entonces, bien, esta santa la eligió la hermana Jazmín. La hermana Jazmín también eligió esta santa. Ok, dice, otro dato interesante, esta Santa Isabel de Hungría construyó un hospital para pobres. Ok, construyó un hospital para pobres. Un hospital para pobres, pero
hay algo interesante, voto de pobreza. ¿Qué es un voto de pobreza? Un voto de pobreza es que yo voy a hacer como un juramento donde yo digo, no voy a querer riquezas en mi vida. O sea, si tengo la oportunidad de ganar mucho dinero, está bien, pero yo prefiero vivir en la pobreza. Entonces, si tengo demasiado dinero, le doy a los necesitados y yo sigo viviendo solamente con lo que necesito para vivir. ¿Y saben quiénes practican ahora actualmente esto? Los franciscanos. Los franciscanos, o sea, cuando usted ve un sacerdote de color café, usted ve un franciscano. En la parroquia tenemos uno ahí en la entrada, San Francisco de Asís. El color es el color café, pero el color café es el color que los identifica a ellos como franciscanos, pero ellos tienen voto de pobreza. Ellos no pueden tener mucha riqueza. Y eso es muy bueno, pero lamentablemente, y eso sí hay que decirlo, hermanos, yo he visto muchos sacerdotes, incluyendo uno que lo tengo como amigo, que no les digo quién es, porque se dice el pecado, no el pecador, que toda la vida anda de vacaciones. Lo he visto, el otro día andaba en Italia, después andaba en Francia, después andaba en México. Hermanos, y yo que trabajo todos los días y soy soltero y yo no me puedo dar tanto lujo. Y que no está tan mal, me puedo dar el lujo. Pero no, hermanos, imagínense yo gastar mucho dinero cuando realmente en mi país y aquí a veces hay alguien que necesita un pan. Y nosotros no aplica demasiado, pero los sacerdotes, hermanos, ¿para qué quieren riqueza? Ellos no necesitan riqueza. Usted si no trabaja se queda afuera. Pero ellos se tienen la parroquia y con las ayudas ahí da. Pero hay quienes le dan la ayuda de la parroquia, los mantienen y después yo los veo de vacaciones. Yo no puedo ir. No puedo. Ahí sí estamos mal. Pero bueno, también que pidamos que Dios ayude a ellos porque pues las tentaciones no solo está con ellos, con todos. Bien. Esta hermana, Santa Isabel de Hungría, ella era, era como una persona de mucho dinero, pero había hecho su voto de pobreza. Pero antes de hacer su voto de pobreza, ella tenía un vestido elegante, fino. Cuando entra por la iglesia y ve a Cristo crucificado y con la corona de espinas, como se los expliqué, ella vio eso. Y desde ese día cambió sus vestidos finos y se puso vestido sencillo. Se puso vestido sencillo, pero los vestidos finos se cambió y dejó los vestidos finos, usó vestidos sencillos al ver a Jesús con la corona de espinas acá. Eso fue lo que le ayudó. Entonces pedimos a Dios y a Santa Isabel de Hungría que interceda por nosotros para que podamos ser como ella en practicar la ayuda a los pobres y tener voto de pobreza y ver a Cristo crucificado y ayudar al otro. Bien, el siguiente, Santa Cecilia, patrona de los músicos. Santa Cecilia es la santa que eligió el hermano Antonio. Aquí hay el primer punto, fue mártir. ¿Qué es un mártir? Un mártir es que da la vida por alguien. Por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, también fue un mártir porque él murió dando su vida por otro. ¿Y por qué? Por Jesús. Y lo mismo hizo Santa Cecilia. Santa Cecilia. Esta Santa Cecilia tiene algo especial. Ella se casó, tuvo su matrimonio por la iglesia, se casó y ella podía tener sus relaciones con su marido porque estaba casada, estaba consagrada. No hay problema. Pero ella también tenía un voto, esta vez no un voto de pobreza, no, tenía un voto de virginidad. ¿Y saben quién tiene un voto de virginidad? San José y la Virgen María. También lo mismo. Pero esta santa se casó
en matrimonio y tenía a su esposo, pero ella tenía un voto de virginidad. Que quiere decir que convivían como esposo y esposa, pero nunca tuvieron intimidad, porque ella tenía voto de virginidad. Y ella iba a ser virgen toda su vida. Y por eso yo a veces hacía la pregunta. Cuando dos personas llegan al altar, el hombre y la mujer, cuando el sacerdote les dice, yo les declaro marido y mujer, desde ese instante ya son esposos. Oh, pero no han tenido relaciones. Claro que no, pero desde ese instante ya son esposos. La relación no depende nada de eso, sino que lo que depende es cuando se declara marido y mujer, son esposos. Aunque no haya relaciones, son esposos. Pero aquí hay algo interesante porque Santa Cecilia tenía voto de virginidad, que iba a ser virgen toda su vida teniendo su esposo acá. Igual la Virgen y San José. ¿Y por qué fue mártir? Fue mártir porque a ella la obligaron a adorar a Júpiter. Antes también muchos, ¿por qué tenemos los días? Por ejemplo, lunes, la luna, martes, el planeta Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno y domingo, ¿cuál es el otro? El sol, domingo. Pero también en los griegos son los que pusieron los nombres a los días y a los planetas. Pero ellos obligaron a Santa Cecilia a adorar, no a Dios ni a Jesús, a adorar a lo que es el planeta Júpiter. Pero ella se negó, dijo, no. Yo solamente adoro al Señor Jesús, a Dios. Y esa fue la razón, porque la obligaron y no quiso. Entonces fue mártir, la mataron, pero primero lo pusieron en un horno ardiente, un horno, como les decía, ardiente. Y ella no gritó. Y en vez de gritar, ¿qué fue lo que hizo? Se puso a cantar. Por eso se le conoce como patrona de los músicos, porque se puso a cantar. Pero, y como no moría, lo que le hicieron, le cortaron la cabeza. Y allí perdió la vida. Pero nunca renegó de Jesús, tampoco de la Santa Iglesia Católica. Ya vieron, estos santos sí son santos. Que Santa Cecilia interceda por nosotros y por los músicos para que haya buenos músicos. Bien, Santa Teresa de Calcuta. Esta Santa Teresa de Calcuta es la santa que eligió la hermana Cecilia, esposa de Antonio, y la hermana Yesenia de Guatemala, mi paisana que prepara chuchitos y paches. Que no me ha invitado, pero algún día me va a invitar. Ok, dice... Esta santa sí es la verdad hay mucho que decir de ella, muchísimo. Por ejemplo, una frase de ella dijo, pertenezco al corazón de Jesús, porque le preguntara, ¿de dónde eres? Entonces ella decía, pues soy de Japón, de China. Y dice, y no solo eso, pertenezco a la Iglesia Católica. Y no solo eso, soy monja. Y no solo eso, pertenezco al corazón de Jesús. Ella explicaba mucho eso, explicaba. Pero el Señor Dios, Jesús, que se sirve de muchas personas, el Señor Jesús, Calcuta se le dice Calcuta porque es de la India, un lugar que se llama Calcuta, India. Por eso cuando le preguntaron decía, soy india, pero soy católica, pero soy monja, pero pertenezco al corazón de Jesús. Calcuta es de la India, pero Jesús una vez le da una revelación. Hay mucho que decir, solo son resúmenes. El Señor Dios, que es Jesús, la invitación de ella es para servir a las personas víctimas de amor. ¿Qué es una víctima de amor? Alguien que es despreciado, alguien que piensa que nadie lo quiere. Hay muchos, sí. Por eso se pierden en los vicios, en tomar, en pornografía, e incluso en demasiado baile. ¿Por qué? Porque son víctimas de amor. No
tienen amor, no encuentran consuelo. Pero el Señor Dios, que es Jesús, la invitó a Santa Teresa a servir a los que son víctimas de amor. Dice que ella una vez había llegado en un barrio de muchos pobres y lavó las heridas de los niños. Las heridas de los niños. Lavó las heridas. Dice, ¿y a quiénes más? A los no deseados, a los desamparados y a los no amados. A los no deseados. ¿Quiénes son los no deseados? ¿Los evangélicos? ¿Los protestantes? No. Los no deseados, las personas que viven en la calle. Como cuando yo me sentí mal, cuando yo no pude ayudar a una persona que estaba en la calle y alguien sí lo hizo. Yo quedé en ridículo. Pero fue una gran lección para mí. Ella sirvió a los no deseados, a los desamparados y a los no amados. Dígame, ¿quién levanta ahorita uno de los que viven afuera para darle un pan en su casa? Nadie. Y esta Santa Teresa de Calcuta hizo todo esto. Y no solo eso, tantas fundaciones que hizo. Y algo interesante es que esta santa, podemos ver videos de ella en el YouTube. Y realmente que sí es ella. Porque podemos ver la vida de un santo que después alguien va a dramatizar y lo graban. No. Pero esta santa, si usted lo ve en el YouTube, es exactamente ella. Y ella tuvo la dicha de encontrarse con el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II y Santa Teresa, ahí se encontraron. Y también ella hizo muchas fundaciones para los pobres, fundaciones, muchos conventos para diferentes órdenes de hermanas y también un seminario de sacerdotes que se llama Corpus Christi, Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, Corpus Christi. Una orden de sacerdotes junto con el Papa Juan Pablo II. Que Dios nos ayude a ser como Santa Teresa de Calcuta y nuestro amor por los no deseados, por los desamparados y por los no amados, para lavar las heridas que son provocados y las víctimas de amor. Que Santa Teresa interceda por nosotros. Bien, San Pedro Apóstol, el santo que eligió el hermano Alexander. Les voy a contar algo. Resulta que una vez Jesús iba caminando, pero aquí está Jerusalén, y Jesús iba caminando acá. Pero se topa con los soldados, los que cobran impuestos. Entonces, no entró, y después Pedro iba aquí, y Pedro entró hasta acá, hasta la ciudad. Cuando iba entrando a la ciudad, inmediatamente los soldados le dicen, ¡Ey! Tú tienes que pagar impuestos. ¿Cuáles impuestos? Tienes que pagar impuesto. ¿Y cuánto es? Tienes que pagar un dinario. Un dracma. Un dracma tiene el valor de 1 y un didracma tiene el valor de 2. Pero le dicen a Pedro, tú tienes que pagar esto. Y tu maestro Jesús no paga impuestos. Y Pedro dice, sí va a pagar. Pero luego, después de esto, viene Pedro y se va a la casa. Y en la casa se encuentra con Jesús. Y al final Jesús es el que le dice primero. Ni siquiera Pedro le cuenta. Jesús le dice, ¿qué te dijeron? Y dice Pedro, me cobraban impuesto. Querían que yo pagara impuesto. Entonces Jesús le dice, ¿quiénes pagan impuestos? ¿Los que son de aquí o los que vienen de otro lado para llegar aquí? No, los que vienen del otro lado. Entonces Jesús le dijo, no, pero nosotros somos de aquí, no tenemos que pagar. ¿Cómo vamos a pagar si somos de aquí? Que paguen los extranjeros. Pero luego, ¿saben qué dijo Jesús? Pero para no hacer escándalo, entonces hay que pagar. ¿Y saben dónde encontró el dinero para pagar el impuesto? Jesús era pobre. Dijo, te vas al mar y agarras tu caña para pescar y pescas un pez y levantas el pez
y le abres la boca del pez y dentro de la boca del pez agarras una moneda. Y la moneda que vas a encontrar allí, lo sacas de la boca, te vas a pagar y pagas tu impuesto tuyo y el mío. Y Pedro hizo eso. Y saben que cuando abrió la boca del pez encontró una moneda que valía 2. Y con esos 2 pagó el de Jesús y de él, y Jesús paga el impuesto de Pedro. Este es lo interesante de Pedro, porque cuando yo me pongo a imaginar, a Pedro se le concedió vivir muchos misterios. Cuando Jesús se transfiguró, el primero que estuvo ahí, Pedro. Cuando Jesús resucitó, Pedro. En Pentecostés, Pedro habló. Pero Pedro sí fue mártir. También Pedro fue mártir cuando nunca renegó de Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos, dice que una vez Pedro hizo un milagro. Y después llegaron los sacerdotes, los levitas, los que estaban en contra de Jesús en ese tiempo. Y decían, no queremos que hablen de Jesús. Yo no autorizo que hablen de Jesús. Pero cuando Pedro les demostró con autoridad, con el Espíritu Santo, que del milagro que habían hecho, los sacerdotes de ese tiempo quedaron callados. ¿Y quién hizo eso? Pedro. Y Pedro es muy atrevido. ¿Y qué significa Pedro? En el otro idioma significa piedra. Piedra significa. Bien, vamos a avanzar. Que Dios nos ayude a ser como Pedro. Que seamos piedra firme en la fe de Jesucristo. Bien. Número 8. Número 8. San Juan Diego. San Juan Diego es el santo que eligió el hermano Ernesto. Para entender un poquito hermanos, no es puro cuento lo que nos dan. Esta es verdad, mire. San Juan Diego fue bautizado y tuvo matrimonio por la iglesia. La iglesia católica ya había llegado a México en ese tiempo y él hizo su bautismo y su matrimonio. Y recibía la Santa Eucaristía, la comunión, 3 veces por semana. 3 veces por semana. Y no solo eso. ¿Saben qué era lo que él hacía mucho? Catecismo. Ahorita les enseño. Este es el catecismo de nosotros. Todo esto que muchas cosas de los que yo sé aparte de la Biblia, cómo entender la palabra. Aquí está, hermanos, ¿ve? Catecismo de la Iglesia Católica. Y San Juan Diego, él sabía mucho de catecismo, era increíble. Le gustaba mucho el catecismo y iba a la Santa Misa a recibir la comunión 3 veces por semana. Y nosotros ni domingo vamos. Y nosotros vamos y ni siquiera apagamos el celular. A media misa suena el celular. Pero bueno, entonces San Juan Diego era un hombre bautizado, tuvo matrimonio, iba 3 veces a la misa por semana y catecismo. Entonces un obispo, Juan de Zamuraga, era el obispo de ese tiempo, el que confirmaba. Y a él fue al que San Juan Diego se le presentó para decirle, no, la Virgen quería que yo construyera, que la iglesia construyera un templo en Tepeyac. Pero entonces el obispo no le creyó. ¿Y cómo no le creyó? Dijo, no, ¿cómo te voy a creer ese milagro? Necesito una prueba como siempre, igual que Tomás, hasta que no veo, no creo. Pero ¿qué es lo que hizo San Juan Diego? San Juan Diego una vez arrancó las flores como señal de las buenas flores, que era una época que no había flores, pero aparecieron flores y se llevó. Y cuando abre su costalito, un costalito, cuando se lo abre, saca las flores, le enseña, pero no solo eso, que atrás de eso, en el manto así, iba la imagen de la Virgen. Ahí iba. Y Dios tiene muchas maneras de manifestarse.
Tal vez alguien dirá de los no católicos, ¿cómo es posible si Juan Diego es indígena, ¿no? Y la fe venía de allá de Europa, de Jerusalén, ¿cómo es posible que en México? ¿Y los Reyes Magos dónde quedan? Los Reyes Magos no eran de Jerusalén, no eran de Judá, no eran judíos, eran paganos. Ellos tenían muchos dioses. Eran de Egipto, reyes de Egipto, del Oriente. Ellos no eran cristianos, ni eran Israel. Eran paganos, para que me entiendan. Pero buscando en el paganismo, buscando encontrar una divinidad, Dios se les mostró. ¿Y qué voy a decir yo? Ni modo de que voy a decir, no, yo no quiero. Si Dios así quiso que a través de los paganos se manifestara, ahí está. Dios se le concedió. Y los Reyes Magos adoran. Es increíble. Los primeros que adoraron a Jesús son bebés, los paganos. Los paganos. Muchos judíos decían, crucifícalo, crucifícalo. ¿Se dan cuenta los judíos, hermanos de Jesús? Y los paganos, que son los Reyes Magos paganos de Egipto. Cuando nació el niño, llegaron con María, le dieron un incienso y mirra y lo adoraron. Los primeros en adorar son paganos. Pero Dios así quiere. Dios se manifiesta también con nuestro hermano indígena, nuestro hermano campesino. Así es. Bien, voy con el último. Que Dios nos ayude a ser como San Juan Diego. Que Dios nos ayude a tener ese corazón, esa valentía de ser un humilde, pero de tener a Dios y recibirlo cuando Él se manifieste. Bien, San Martín de Porres, este santo es del hermano Javier Lozano. Él eligió como santo. Interesante, con esto voy a terminar. Este santo es de América, es de Lima, Perú. En Lima, Perú. Dice que se casó, él viene de una familia donde el papá es un blanco español y la mamá una negra africana. Blanco y negro, y de allí sale San Martín de Porres. Claro, era bebé. Pero dice su biografía que a pesar de que era blanco y negro, era más negro que blanco. Entonces él salió más negro que blanco. Increíble. Pero ya vio que a los negros muchos les tienen desconfianza. Dicen que si es de negrito, pues ¿cómo vamos a tener confianza? No. No le tenían confianza, dudaban mucho de él. Y no solo eso, lo despreciaban. A este santo San Martín de Porres lo despreciaban muchísimo. Cuando él entró a querer ser un sacerdote, un monje, él entró con los padres dominicos. ¿Y quiénes son los padres dominicos? Es la orden, otro seminario, pero no son franciscanos, sino que son dominicos de Santo Domingo de Guzmán, para que vean. Los dominicos vienen de Santo Domingo de Guzmán. Él fundó los dominicos. Pero este santo, San Martín de Porres, entra allí y fue despreciado. No le dieron chance de entrar. Le tuvieron 8, 9 años que primero sirviera a todos. Todavía no era monje. No lo habían recibido como candidato. No, primero va a servir 9 años. Y después de eso le dieron chance. Pero este santo practicaba mucho la bondad, la misericordia, que cuando le dieron chance de decir, ahora sí eres candidato para ser un sacerdote en los dominicos, pero que él mucho ayudaba a los pobres, a los enfermos, que el convento, empezaron a llegar muchos enfermos, el convento casi se hizo un hospital. No era hospital, era un convento donde hay puros monjes, pero se hizo un hospital. Después de eso, hay algo increíble porque yo no sé. Cuando llegaban muchos enfermos y no había cama donde acostarse, él emprestaba su propia cama,
Su propia cama de él usaba para acostar a los enfermos. Su propia cama. Y lo regañaban muchísimo. Le decían, ¿cómo estás convirtiendo el convento en hospital? Es un convento, no es hospital. Es un convento. Pero, ¿qué es lo que lo ayudó a él a hacer mucho de eso? Es que él todos los días se arrodillaba al Santísimo. Todos los días. Iba a la iglesia, ahí donde está el Santísimo, si usted ve la luz roja, ahí está y usted se hinca. Eso es lo que hacía él todos los días. San Martín de Porres, el Santísimo. Ok. Y este es lo bueno. Él nunca salió del convento. Él toda la vida, porque un monje no puede salir del convento. Solamente si va a celebrar un bautismo, pero tiene que haber un permiso, una autorización, y del bautismo al convento. Él no puede andar en el parque, en la playa, en el cine, no. Del convento al bautismo y del bautismo al convento. Pero dice que lo vieron en China y en Japón. ¿Cómo es eso? Que vivía en el convento, pero lo vieron en China y lo vieron en Japón. Y no solo eso, dice que cuando da comida a los gatos, le da comida a los perros. Esto se llama bilocación. Se llama bilocación. Cuando una bilocación viene de dos, bilocación, y locación viene de lugar. Entonces él estaba acá, pero podía estar acá. Y después daba comida a los perros de este lado y al mismo tiempo daba comida a los gatos. Tenía bilocación. Podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Eso es lo que tenía este santo, bilocación. Una vez cuando lo perseguían, lo andaban persiguiendo, él le pidió a Dios que lo hiciera invisible porque querían entrar los malvados al convento. Y si se meten allí, pues lo agarran. Pero él le pidió a Dios que lo ayudara a ser invisible. Y se hizo invisible cuando entraron los malos. No lo vieron. Pasaron cerquita de él y no lo vieron. Se hizo invisible ante ellos. O sea, se miraba, pero ante ellos no lo vieron. Se hizo invisible. Y, por último, él sufría de éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Un éxtasis es una persona que, por ejemplo, San Pablo también dice que en Hechos él sufría de éxtasis. Cae uno en éxtasis, donde, por ejemplo, como que si la mente se transforma y por un instante anda en no sé qué lugares, se transforma. Eso realmente sí existe, pero los verdaderos, no los que hacen show ahora, a veces se caen y que le tocan así y boom. Es puro show. Realmente existe el éxtasis que habla San Pablo y también de San Martín de Porres, el éxtasis. Realmente es éxtasis. Entonces, les voy a poner este ejemplo. Este es el piso. Y cuando él sufría éxtasis, él se quedaba flotando al aire así. No tocaba el piso, se quedaba al aire. Y no bajaba. Quería bajar y no bajaba. Y muchos decían, ¿por qué no entra? O sea, se queda en la entrada de la puerta y no puede entrar adentro porque estaba en éxtasis. Ni podía ir para acá, ni caía al suelo, se quedaba al aire. Y hasta cuando se le pasaba el éxtasis, llegaba aquí y podía entrar en la casa. Y muchos decían, ¿por qué este no entra? Si la puerta está abierta, ¿por qué no entra? Y él respondía, no, como dicen muchos, es que cada quien entra como quiere. Es la respuesta del santo, cada quien entra como quiere. Pero bueno, entonces voy a terminar con esto. El Salmo 27 dice, todas las cosas de Dios, ¿cómo les puedo decir? Todas las cosas tienen sus restricciones. Por ejemplo, el Salmo 27 dice, Dios es mi luz y mi salvación. Entonces yo creo eso, Dios es mi luz y mi salvación. Pero está condicionado, esa es la palabra, está condicionado porque dice, ¿a quién yo he de temer?
No seamos como los evangélicos donde nada más Dios es mi luz y mi salvación. Pero no, ahí dice Dios es mi luz y mi salvación, a quien yo he de temer. O sea, para que Dios sea mi luz y mi salvación, yo tengo que tener temor a Dios. ¿Y cuál temor? A ofender. A ofender. Se dice, Dios es mi luz y mi salvación. O sea, Dios es mi luz y mi salvación es Él, a quien yo he de temer. A Dios. Tengo que tener temor a Dios, y Dios es mi luz y mi salvación. Y si somos como otros hermanos, solamente dicen Dios es mi luz y mi salvación, ¿a quién temo? Eso está mal, porque dicen yo no temo a nadie, porque Dios es mi luz y mi salvación. No, dice ahí Dios es mi luz y mi salvación, pero yo he de temer a Dios, que es mi luz y mi salvación. O sea, para que Él sea mi luz, tengo que tener temor. Pero sí, Él es mi luz y mi salvación. Entonces, con esto termino. Que Dios los bendiga. Y después daré la segunda parte. Y les pido muchas oraciones por la hermana y por mí también, porque pues yo digamos estoy solo acá, y yo le pido a Dios que me mantiene bien y que no me falte nada, porque si no sería terrible para mí. Claro, iré más rápido al cielo e interceder por ustedes, pero todavía no. Que Dios los bendiga, mucho ánimo, y seguimos en la siguiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga.